Ya que estamos en lo que yo llamo la mitad del día, ni de un lado ni del otro, sino todo lo contrario. Ríanse porque hay que poner buena cara ante un mercado que está en una potencial actividad de corrección. Sin embargo, estimo responsablemente que no tenemos todavía por qué preocuparnos. Indudablemente hay un tema que está por allí latente, como es el tema geopolítico, que indudablemente usted, si se quiere informar en español de lo que sucede en materia geopolítica, nada mejor que seguir lo que nosotros les traemos desde acá, desde Negocios TV. Como saben, mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez. Estoy en la tribuna de Negocios TV América haciendo un hincapié importante en esta dinámica del mercado. Como usted sabe, hoy es jueves 21 de agosto del año 2025. Los mercados no se paran a pesar de que hay vacaciones de verano, como se diría por ahí, y debemos hacer una radiografía. Vamos a ver qué está pasando entonces el día de hoy efectivamente para todo ese proceso con respecto a lo que sería lo que vimos hoy con las solicitudes semanales de desempleo, que la lectura es que empeoran, pero la realidad es cuánto realmente está empeorando. Usted tiene que comprender algo del mercado. Yo juego aquí con las cámaras para que usted lo vea con calma. Yo creo que hay que empezar a tener un poco de calma dentro de toda esta incertidumbre, porque recuérdense que a pesar de que el mercado haya venido subiendo y pudiese tener correcciones, eso también es sano. Los mercados de capitales no pueden seguir subiendo como que si no hubiese un techo o un límite. Eso no le favorece realmente a nadie. Y una de las cosas que escuché esta mañana viendo los canales de televisión, que en definitiva estaban totalmente en sincronización con respecto a la realidad que nos toca vivir como individuos. Oiga bien, nosotros estamos metidos en esta dinámica del mercado de capitales y no nos podemos olvidar que el sistema capitalista también depende por la habilidad y la oportunidad que se le entrega a las masas. Y efectivamente la misión que tenemos acá en Negocios TV es tratar de pasar de sencillamente el entendimiento y la comprensión y aprender a ahorrar y a construir en el mercado de capitales, porque independientemente de que el activo que usted coja sea el Bitcoin o sea alguna acción o algún bono, si usted hace un buen proceso de diversificación, es muy probable que usted mismo se lo agradezca en el futuro. Para pasar a lo que yo llamo la lámina número 1, que es lo importante de este momento, hablando entonces de eso que llamo yo los reclamos semanales de desempleo, que para que usted vea, tuvieron un deterioro, pero a mí me parece que todavía siguen en una calidad importante donde no debemos perder la vista. Esto realmente refuerza las expectativas, sí, indudablemente, de que el discurso de mañana de Jeremy Powell, y ya le voy a contar qué está pasando con el Departamento de Justicia y la Reserva Federal, porque definitivamente la presión es como que si lo metieran en una máquina y van a volver locos a los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Fíjese bien, es muy probable que a raíz de ese pequeño desliz, por ponerlo de esa manera, con respecto a las solicitudes de desempleo, nosotros vayamos a estar observando alguna dinámica, digamos, bastante prudente desde el punto de vista de las palabras del presidente de la Reserva Federal. Fíjese bien, aquí voy a pedir al equipo de producción, yo cambio, pero creo que es interesante. Yo no sé si usted está informado o si usted entiende la magnitud de la presión. Hace unos minutos atrás, quienes estamos siguiendo el mercado, observamos un titular que hablaba de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le está exigiendo, oiga la dinámica, al presidente de la Reserva Federal que por favor trate de suspender o eliminar de su cargo a Lisa Cook. ¿Quién es Lisa Cook? Es una de las gobernadores, miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que toma decisiones con respecto a tasas de interés, que, según aduce el Departamento de Justicia, mintió en una declaración jurada para que se le otorgara una hipoteca en una propiedad que ella compró en el estado de Michigan, en la ciudad de Ann Arbor. El Departamento de Justicia en el comunicado dice que es mejor que Jeremy Powell la destituya antes de que sea muy tarde. ¿Entiende usted que esto le coloca otra matriz de presión
a lo que él va a decir el día de mañana y a la dinámica alrededor de ese simposio que se hace todos los años, que será, desde el punto de vista normal, porque se le acaba el tiempo dentro de su presidencia, el último que pronuncie bajo esa figura Jeremy Powell, es decir, los que pueda pronunciar en el futuro será como expresidente de la Reserva Federal. ¿Entiende entonces usted dónde nos encontramos en esa dinámica que es la que el mercado está observando en esa novela de política monetaria? Vuelvo a poner en la pantalla la importante lámina para que también ofrezcamos una imagen de, obviamente, el índice de la Reserva de Filadelfia que tuvimos acceso el día de hoy en la mañana, donde el reporte apuntó a un crecimiento más débil, pero a presiones inflacionarias crecientes, lo que lamentablemente genera una incertidumbre y da un tono ligeramente más, así como se dice, hawkish, porque hawkish es el planteamiento que se le da, que es efectivamente dovish o hawkish. El dovish es más tranquilo, más pausado, más hacia el recorte de tasas. El hawkish es aprieto todo lo que tiene que ver con la restricción. Es así como se llama, y efectivamente ese tono que pudiésemos observar del derivado de esa encuesta del FED de Filadelfia, donde nos dice que hay presiones inflacionarias, pudiese apuntar hacia allá. Todo se va a despegar, pues, obviamente el día de mañana. También quiero decirle que lo que tiene que ver con las ventas de viviendas, que es lo que observamos hoy en el mercado. Por cierto, estamos en vivo, para que también lo sepan, ¿no? Esto no es un regrabado, que usted nos ha visto, también pueden poner una cantidad de cosas grabadas porque estamos en una temporada indudablemente vacacional. Pero fíjese bien, son las 1:08 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, la misma hora, con alguna diferencia de horas en España, son alrededor de lo que serían las 7:09 en mi queridísima Madrid. En cuanto a las ventas de vivienda en los Estados Unidos, las ventas de viviendas existentes sorprenden al alza, es decir, ligeramente, pero sorprenden al alza porque efectivamente los datos superaron las expectativas y mostraron que los inventarios están en su nivel más alto desde el mayo del 2020. Sin embargo, los precios medios apenas subieron un 0.2%, refleja un mercado frágil, pero refleja que se siguen vendiendo de alguna u otra manera esos bienes inmuebles. Con respecto a otra cosa que es importante, que son los PMI flash, y ahorita le voy a explicar en la siguiente parte que es un PMI de agosto, esto enciende las alertas, porque esos indicadores mostraron una fuerte actividad y presiones fundamentales de crecimiento inflacionario, señalando indudablemente que no todos nos los pintan color de rosa. Ese indicador, conjuntamente con el que le estoy contando, con lo que viene de la encuesta de Filadelfia, nos pondría en la palestra el problema que tenemos desde el punto de vista fundamental en el área, digamos, de las presiones inflacionarias, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que prestarle atención es indudablemente a cómo se nos comporta el general. Porque yo siempre hablo del general para aquellos que no lo conocen, aquellos que nos ven, que siempre se nos unen. Por cierto, una gran cantidad de gente que nos ve no se suscribe si nos está viendo desde YouTube, porque nos está viendo en Movistar, nos está viendo en Orange, nos está viendo en Twitter y una cantidad de plataformas simultáneas. Haga clic a esa suscripción para que no se pierda muchos de los videos que son sumamente interesantes, que quizás usted no tiene acceso de verlos en ningún otro lugar. Lo que sucede con el general es importante porque el general es al que jocosamente yo le llamo de esa forma, es el bono del tesoro a 10 años, que marca una pauta importante y se nos ubica en este momento en alrededor de los 4.32%. Ni chicha ni limonada. Es decir, ya está pronosticando un recorte, pero de tan solo 1/4 de punto porcentual. Es decir, la Reserva Federal se encuentra en una encrucijada. No podemos olvidar que el mercado, en esta radiografía que le estoy dando de la dinámica, también está analizando los resultados mixtos que nos dio Walmart esta mañana, una compañía que probablemente es la más importante dentro de las compañías de tiendas por departamentos o de venta, como se dice, retail. Reporta obviamente una falla en lo que se llaman los earnings per share, que son las ganancias por acción, donde efectivamente hay algunos puntos importantes, interesantes, pero todo esto sorprendió
desde el punto de vista a algunos que estaban señalando que, de acuerdo a lo que hacía TJ Maxx, que es otra compañía que reportó ayer muy bien, probablemente podían venir iguales. Eso logró que ellos tuvieran alguna guía positiva hacia el futuro. Sin embargo, vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos, porque es interesante observar qué puede pasar con respecto a Walmart y qué es lo que puede pasar en cuanto a su acción, porque nos da unas pistas del mercado. Estábamos cayendo 5%, les tengo noticias, seguimos cayendo 5%, o sea que el mercado se encuentra en esa etapa de corrección. Hay algo importante que genera alerta, que es la inflación de precios que habla en su informe Walmart, donde los incrementos en el segundo trimestre obviamente muestran un 1.1% al alza con respecto al 0.5% que demostraba en el primer trimestre, porque colorín colorado, para que no se le vaya a ir olvidando esto, le trasladan ellos, sí, ahí le ponemos el aumento al consumidor, que somos todos nosotros, que terminamos pagando estas dinámicos puntos arancelarios, como se podría llamar. Así que el riesgo de que las tarifas se nos siga extendiendo a nosotros es enorme, aparte de que hay una compresión en el margen de ganancia de las compañías, porque es dando y dando, periquito andando, lo que quiere decir que nosotros nos estamos comiendo parte de ese incremento de costos y las compañías también. Es por eso que hay miedo en todo lo que tiene que ver con la parte de los empleos, porque si usted me escuchó lo que le decíamos esta mañana, nosotros específicamente estábamos tomando en cuenta todo lo que habría básicamente que explicar y que entender dentro de lo que podríamos tener con respecto a esa importante y yo creo que interesante dinámica del empleo. Mire, le doy a veces vueltas, yo creo que usted me ve, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, yo no le quiero quitar los ojos a la cámara y veo una cantidad de cosas que nos pasan porque estamos en vivo, precisamente hacemos televisión en vivo para todos ustedes con una cantidad de información que no importa cómo nos la dibujen, quienes están en el equipo de la sala de redacción de aquí en Miami, en Negocios TV América, es mucha información que la mente trata de procesar en un momento determinado, poco tiempo de análisis, poco tiempo de mantener la imagen y la mirada y mucho tiempo de ver todo lo que está pasando. Fíjese bien, empleo. Si yo tengo este problema donde las compañías se están comiendo su margen probablemente de ganancia porque tienen que asimilar el golpe del arancel, que hay que decirlo así, esa asimilación de golpe, esa alcancía que se le está llenando al gobierno americano viene del dinero del sector privado y de nosotros los contribuyentes, los consumidores. Cuando usted entiende todo esto, entonces se da cuenta de que es por eso que probablemente hay una relación directamente proporcional a la paralización de la contratación. Vuelvo a repetirlo. La compañía se le reducen sus márgenes, no quiere despedir personal, pero baja los niveles de expansión porque no tiene el capital y el flujo para hacerle frente a esos niveles de expansión. Vamos a quitar la lámina un segundo para que rápidamente vayamos entonces a observar qué pasa con los índices a la 1:15 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. El Dow Jones, bien grande. Lo que pasa es que usted no puede ver esta otra parte del estudio que tenemos aquí en la ciudad de Miami. 0.50% abajo el Dow Jones. Bien interesante porque por más feo que nos las pinten, el mercado no pareciera estar en una dinámica de una corrección sangrante. Es decir, esta corrección, como le estoy diciendo yo a usted, es súper sana. Aquí donde nos tenemos que enfocar es cómo nosotros hacemos un proceso de inclusión a esa clase media pujante que hay no solamente en los Estados Unidos, sino en todos nuestros países hispanoparlantes, que es importante que lo tomemos en cuenta porque es la única manera que nosotros sabemos sobrellevar un sistema capitalista de Estado, pseudocapitalista, que efectivamente tiene que permanecer en todos nosotros. El Dow Jones me baja 0.50%, mientras que la dinámica del índice más representativo del mercado, ¿cuál? El Standard & Poor's 500. Víctor, ¿por qué hablas de que es el índice más representativo del mercado? Porque comprende a las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Ya va. El Dow Jones comprende a las 30 compañías industriales,
el Standard & Poor's 500 a las 500, todo se compara contra el Standard & Poor's 500, por eso le digo que es el índice más representativo del mercado, y el Nasdaq, que es como se le llama el índice de tecnología, nos está cayendo 0,68%. Sí, efectivamente hay una corrección, hay un sub y baja, sube un poco la volatilidad, pero no habría efectivamente nada que temer. Pasando indudablemente a los sectores. Dentro de todo este análisis que hacemos a esta hora pasa por, Víctor, cuéntanos qué está subiendo y qué está bajando. Bueno, fíjense bien, desde el punto de vista de la tecnología, en términos relativos, ¿y qué significan los términos relativos? Bueno, si me está cayendo todo, lo que está agarrando, aunque sea una caída menor que proporcional, sería un tentempié relativo, por ponérselo así. A mí me encanta muchísimo la metáfora y yo le voy a explicar por qué. Resulta que cuando usted estudia la importancia de la metáfora, eso se le mete a usted en el subconsciente. Disculpe que me salga de aquí porque esto es un tema más que todo educativo y de análisis. Cuando usted le explican con metáforas, a usted no se le olvida porque su mente busca esa metáfora a la hora de recordar el concepto. Entonces, este valor en términos absolutos, que es que la caída no es tan pronunciada en términos básicamente absolutos o relativos con estas compañías que les voy a contar, es bien interesante. La tecnología mantiene ciertos vestigios de fortaleza en compañías como Dell, en compañías como Google, en compañías como Hewlett Packard y en compañías como Microsoft, que tienen mejores rendimientos que las que me están corrigiendo en otros sectores. La salud o el sector de salud, las compañías que están en ese sector destacan como un sector para el cual muchos se están yendo. ¿Cuáles serían las farmacéuticas? Merck, Pfizer, United Healthcare, que ha sido muy castigada, están superando la media del mercado en un mercado en lo cual todo se está viniendo hacia abajo. Todo lo que tiene que ver con la parte de papel y empaques también resaltan en medio de volatilidad de otras firmas que también están en otro entorno similar, además de que la parte que me llama la atención de defensa de armas, sí, y aeroespacial, que habían caído producto de que colorín colorado íbamos a llegar a una solución salomónica, como se diría por allí, de la crisis entre Ucrania y Rusia, no ha pasado, entonces a ellas las castigaron, otra vez vuelve el dinero. De hecho, hay una compañía que se llama Raytheon Technologies, que obviamente está subiendo, que es una compañía muy importante en ese sector de la defensa. ¿Qué nos está cayendo hoy más que proporcionalmente? Los sectores que están en el consumo, como obviamente podemos decir, por ejemplo, se me viene a la mente Costco, se me viene a la mente Dollar Tree, por ejemplo, Target, que están reflejando ciertas presiones, obviamente Walmart, 5% a la baja. En la parte de viajes y ocios también algunas líneas aéreas están teniendo un desempeño débil. Por cierto, hay que tener algún tipo de cuidado dentro de lo que se prevalece con una línea aérea de bajo coste, que son económicas aquí en, ¿cómo se diría esto? Los Estados Unidos. Spirit me llama mucho la atención porque yo creo que en la corte de bancarrota en la cual ellos se encuentran no han querido tomar decisiones. Eso es algo que salió un titular hace alrededor de unos minutos atrás. Prestémosle atención. Por cierto, 1:20. Voy a tratar de tocar antes de terminar el programa de hoy los últimos acontecimientos que me llegan de fuentes que he corroborado de Venezuela. Porque en Venezuela hay cosas pasando, lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad geopolítica de que nuestros principales miembros de esa área, como Sergio y José Antonio, se lo puedan explicar con calma. Pero aquí viene mucha tela por cortar. Desde el punto de vista de la vivienda, también ha sido golpeada, obviamente, el día de hoy, el sector de la vivienda, como por ejemplo las constructoras como Lennar, otra que se llama DR Horton. Indudablemente esto tiene que ver con toda la movilización de lo que se espera con respecto a las tasas de interés, además de que, como ya le contaba, que había algunas tecnológicas que subían, también hay unas tecnológicas que bajan, que tienen a Salesforce, a Amazon, a Spotify, y por cierto, una que reportó hace poco que se llama Palo Alto, pues también le están dando palo duro, como diríamos por ahí. En la parte química, que creo que ayer hablábamos de todo lo que había hecho China con respecto a tratar de reestructurar su ambiente químico y las había hecho subir, pues lamentablemente el mercado hoy lo hace retroceder. Y hay que prestarle atención a lo que sucede en el sector automotriz, porque independientemente de las noticias que hemos tenido, Ford, General Motors, AutoZone han estado cayendo el día de hoy, además indudablemente de todo lo que tiene que ver con las aseguradoras de automóviles, como es el caso, entienda usted, de Progressive y de Allstate. Es así como se ve la teoría más o menos del mercado. Vamos a parar aquí y vamos a ver entonces cómo
se nos estarían comportando los demás activos. Cuando usted se mete, para que usted entienda y no lo vea tan complicado, cuando usted está observando la dinámica de los portales de noticias económicas, los portales que tienen la habilidad de dejarnos saber la bibliografía, digámoslo, Yahoo Finance, CNBC, allí usted tiene una cantidad de enunciados con los principales activos que se llaman los principales asset classes, los principales clases de activos. Primero aparecen los índices. Ya le dije que estaban cayendo 0,51, 0,61, 0,71%. 0,51% parece una maquinita, 0,61%, 0,71% aproximadamente, lo que es el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, nosotros tenemos que ver indudablemente cómo se nos está comportando el oro. El oro está en una línea recta, donde efectivamente, para que usted tenga una idea, está en 0,12%. ¿Qué otra cosa deberíamos observar? ¿Cuáles son los otros metales? Vemos lo que sería la plata cayendo en contraprestación de lo que está haciendo el oro. La plata está subiendo prácticamente un 1%, el cobre está 0,09% y el platino 1,21%. Es decir, hay dinero que se está yendo a la plata y al platino, saliendo del oro, porque puede ser, para que usted entienda, que la dinámica de muchos de estos manejadores de dinero que se enfocan en esos activos estén haciendo una rotación importante. ¿Qué otra cosa me interesa? El petróleo. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda cuando yo estaba dando las noticias esta mañana? Si usted nos está siguiendo, nos está observando, y Quique me pidió una noticia de última hora y puso el True Social de Trump, donde Trump decía, nadie puede ganar una guerra si no puedo atacar, sino defenderme y defenderme y defenderme y defenderme, porque entonces eso no es lógico. Entonces, eso cambia la dinámica del miedo geopolítico. Recuérdense que es una estrategia para sentar a Putin en la mesa con Zelensky. Porque si no se sienta en la mesa por Zelensky por las buenas, le mete un par de cohetazos a Moscú y se sienta por las malas, porque se va a tener que sentar. Porque esa guerra va a culminar, porque créalo o no, los Estados Unidos están buscando todas sus fichas para tratar de borrar temas geopolíticos que no colaboran con nadie, sino con algunos que están especializados en las carreras armamentistas y en las luchas de poderes. A todo el mundo le gusta el dinerito, como decimos por allí, y efectivamente por ahí va a pasar. Pasando a la siguiente lámina, que es la que nos compete desde el punto de vista macro. Y aquí es importante que veamos la parte macro como algo interesante con respecto a los indicadores financieros. Usted se acuerda que yo le hablaba hace rato del PMI y algunos me preguntan, ¿qué es el PMI? Primero, PMI significa, o se pronuncia en inglés, Purchasing Manager Index. Y disculpen mi inglés, Purchasing Managers Index, que es el índice de los gestores de compra que mide, entre otras cosas, la actividad económica, obviamente reflejando expectativas y tendencias, como diría yo, en manufacturas y en servicios, porque hay el PMI de manufactura y el PMI de servicios. Entonces, ya supimos lo que pasó con los que nos entregó el mercado con respecto a Norteamérica el día de hoy. Pero cuando yo estaba viendo la dinámica esta mañana y observaba cómo manejaba recuérdense, lo que hacemos en el programa es tratar de ver qué están viendo nuestros compañeros manejadores de dinero, porque en la manera en la cual yo se lo explico a ustedes, dentro de toda esta confusión, que es como ellos lo ven, usted empieza a comprender la importancia de estos indicadores. Es muy probable que usted que me esté viendo no comprenda los indicadores, pero sí entienda que son importantes. Ya ahí ganamos algo. Recuérdese que es como cuando usted va a una clase particular informativa, donde usted a veces no mide lo que aprende, pero cuando usted vaya a un matrimonio en octubre o en noviembre y le pregunten algo del mercado, usted más o menos va a saber defenderse. Y en materia económica, cuando le hablen de las tasas de interés y de una cantidad de cosas, usted va a saber con sus puntos de opinión lo que básicamente sucede cuando usted observa lo que hacemos nosotros. Usted nos está viendo, obviamente, en vivo a través de nuestras pantallas, pero recuérdense que hay una cantidad de información que queda en una cantidad de videos que usted luego puede accesar. Así que no hay excusas. Con respecto entonces al PMI, Purchasing Manager Index de la zona euro,
Para la época de agosto hubo una posibilidad de interpretación mixta donde el manufacturero, recuérdense que está manufactura y servicios, me sube de 49.8 a 50.5, es decir, pasa de todo lo que está por debajo de 50 es contracción, pasa de contracción a expansión en la zona europea. Allí también puede venir inflación, pero es una inflación acompañada de una expansión. Eso es más o menos interesante. Vuelve entonces a esa expansión en manufactura, mientras que el de servicios me cae ligeramente, porque también estaba en expansión en la última lectura. Me cae de 51 a 50.7. Entonces, esto es bien interesante porque nos deja saber indudablemente, estamos en expansión, pero Europa también con un poquitito de inflación. ¿Cómo fue la India? ¿Me interesa la India? Sí. Ahora que Víctor está hablando de los PMI, yo empiezo a interesarme de las otras regiones. Cuéntame de India, Víctor. Bueno, cuando vi los titulares esta mañana, observando todo lo que pasaba, me di cuenta que en el caso de la India, el manufacturero avanzó y se ubicó en 59.8, porque India sigue expandiéndose a una tasa importante y el de servicios todavía aún más pasó a 65.6, mostrando que la economía hindú está fuerte y en expansión, a pesar de que le queramos poner el freno de mano con tarifas de segunda instancia si compra el petróleo ruso. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cómo fueron entonces ayer en la noche, porque fue en la noche, los PMI de Japón. No nos da la zona euro, nos los da India, cómo fueron los de Japón. Porque recuérdense que de esta manera hay una radiografía muy importante en materia económica y macroeconómica, que es lo que quienes están analizando la situación hacia dónde va la tendencia de, digamos, la dinámica del mundo, le meten esas variables a los sistemas. Eso es lo que se llaman cómo programan los algoritmos. Con cada una de esas variables, sí, las máquinas lo van tomando, pero hay unos enunciados. Toma esta variable, computa la variable y me das una probabilidad de hacia dónde van ciertos activos. Por ahí un reconocimiento de patrones, que es lo que se llama básicamente toda la parte estadística, ¿verdad? Desde el punto de vista de Japón, mostró señales mixtas, donde nuevamente, para que lo entendamos, manufactura y servicio, el manufactura creció a 49.9, pero quedó corto porque era por 50, que era una expansión, y obviamente todavía le falta para llegar a expansión, mientras que el de servicios se moderó, porque en el caso japonés estábamos en 53.6 y pasamos a 52.7, lo que indica que en la parte de servicios vamos más o menos. Otra de las cosas que me llamó la atención esta mañana y se los quiero traer a colación, pero que me llama mucho más la atención, pues por eso abrí el programa, es la presión más que proporcional que hay con la señora Lisa Kur. Me da mucha pena porque fíjese cuál es el debate y aquí yo creo que indudablemente vamos a quitar pantalla para que lo podamos entender. Aquí el debate es el siguiente, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y le pido al equipo exacto, pónganos completo. Entonces estamos tratando de buscar con pinzas en dónde es que se equivocó mi adversario político, porque obviamente Lisa puede ser una señora que es adversaria política de la administración Trump. Y es muy peligroso. Porque resulta que cuando usted realmente se pone pragmático, totalmente pragmático, ¿verdad? Nadie está libre de equivocaciones. Y cuando usted básicamente le ve las equivocaciones al contrario, usted se está poniendo en una situación donde es como que si usted no tiene equivocaciones. Y esto lo que es una espiral complicada y como nos lo decía algún amigo, esto es lo que nosotros no queremos que suceda. Nosotros queremos que la gente se le evalúe efectivamente por sus capacidades y que podamos discutir y obviamente investigar errores, pero no señalar y atacar. Y para mí es muy importante porque no se trata de defender a la señora Lisa, ni mucho menos tratar de borrar cualquier error que haya cometido, que inclusive puede haber sido a propósito, porque no lo sabemos. Pero ella es una representante importante de la Reserva Federal y yo debo por sobre todas las cosas mantener este proceso bastante privado, porque yo no sé si usted se está dando cuenta a dónde nos está llevando este problema, que no es más que tratar de echarle la culpa, ¿vale?, a lo que sería, en este caso, la Reserva Federal de todos los problemas económicos que hay. Y es muy complicado porque la Reserva Federal debe estar alejada del debate político.
para que pueda hacer su trabajo de mejor forma, porque ellos no están buscando que los reelija el individuo, el votante. Entonces, esto es muy preocupante porque es así como se empieza a perder la independencia, porque lanzamos una matriz de opinión complicada. Y aquí es donde me parece que tenemos que tratar de buscar algún tipo de ecuanimidad en el proceso. Nosotros sentimos que ha habido un ataque por parte de la izquierda a la derecha y ahora vemos algo relativamente, digamos, hacia el otro sentido. Y aquí es donde tenemos nosotros que ponernos a entender que es preocupante y que hay que llamarlo como es. Hay que llamarlo de la manera como es porque esto es muy raro que esté sucediéndose en vísperas de decisiones para bajar tasas de interés. La presión es más que proporcional y es, como digo yo, contraproducente. Otra de las cosas que me llamó la atención es indudablemente lo que hemos visto durante las últimas horas, que lo tenía en un titular para compartirlo con ustedes, pero que en las últimas horas lo he visto, que es el sentimiento, entienda usted esto porque se lo explicaba el día de ayer, de total negatividad con respecto a la parte diplomática de las relaciones entre Rusia y Moscú. Para que podamos llegar a un acuerdo, tenemos que jugar a ese negativismo. Ese negativismo que venden los medios de comunicación, que efectivamente le llama la atención a usted porque sintoniza mejor cuando decimos alguna noticia, porque el ser humano, la mente, está buscando la parte negativa. Entonces, cuando nosotros tenemos estos planteamientos y también trabajamos con las probabilidades, ese momento de alto escepticismo donde se pueden llegar a acuerdos, que no lo mostraba el día viernes en Alaska, ni el día lunes en la Casa Blanca, con todos estos líderes, con Putin y con Trump en Alaska, y que ahora sí nos los muestra. 1:33 de la tarde, y tengo entonces que pasar indudablemente a cómo se nos comportan o cómo se nos han comportado. Y quiero que le preste atención porque es mucha la información, pero es muy importante qué sucedió hoy con los indicadores económicos, con Walmart, con ciertos reportes. Fíjese bien, amanecimos esta mañana con un mercado que, según nos decían ayer, venía en una especie de rotación. ¿Rotación de dónde a dónde? Rotación de tecnología a compañías industriales. En definitiva, Walmart reportó resultados relativamente mixtos y eso nos hacía entender que el beneficio por acción indudablemente no fuera alcanzado. ¿Cuál es el problema con respecto a esto que tiene que ver con Walmart? Yo le puedo venir a decir una cantidad de cifras que no alcanzaron, que llegaron a las ventas, que subieron, que el pato y la guacharaca, se dice en mi país, Venezuela. Y usted sabe que nosotros en esta tribuna de Negocios TV nos regimos por nuestras idiosincrasias como latinos. Yo voy a volver a quitarlo para que usted lo entienda y no se lo olvide, porque nosotros siempre tenemos que ir a los puntos interesantes. Fíjese bien. El problema no es necesariamente, y aquí es donde viene la actividad de la probabilidad y la estadística, para que usted la empiece a comprender. El problema no es que Walmart, que se esperaba que rindiera 0.74 por acción, no lo haya hecho, y que rindió 0.68 y sencillamente casi llegó ahí. No. El problema es que la estadística me dice, entienda cómo funciona el proceso de la estadística y la repetición. Cada vez que Walmart genera una condición de esta manera, donde la calle, que es como se le llaman a los analistas, esperaban A y Walmart entrega A menos, es decir, menos que ese A, porque puede haber entregado más, menos, suceden una cantidad de eventos. Imagínense entonces, ok, yo tomo nota, aquí lo agarro yo para tomar nota, porque eso es lo que quiero que usted aprenda. Cada vez que Walmart se equivoca en el planteamiento de las ganancias por acción, estos son los eventos que vienen a continuación. Eso puede ser que no suceda, pero desde el punto de vista de probabilidad, en las últimas 100 oportunidades que esto ha pasado, hay una probabilidad altísima de que esto que viene suceda. A lo que voy es cómo funciona la máquina que va comparando eventos. De esos eventos salen las descorrelaciones y las correlaciones. Y ahí es donde yo voy cuando yo le explico a usted el indicador para que usted empiece a comprender, pero ¿cómo que esto causó esta situación y la acción está cayendo 5%? Porque cada vez que eso sucede, es como cuando el río suena, piedras trae, veamos lo que sucede ahí en las ganancias por acción. Pero eso también lo sabe
Eso también lo sabe el vicepresidente de Finanzas, que es quien tenía la pistola hace unos días para poner todos los números que supimos el día de hoy. O sea, esto no nos agarra por sorpresa. Esto lo sabe toda la plana que maneja la parte estadística. Las ventas en algunos casos superaron las expectativas, pero hubo una caída allí en esas ganancias por acción porque ellos se están comiendo, ¿qué? Los aranceles. Exactamente, se están comiendo los aranceles y eso paraliza las contrataciones y eso es dañino para Walmart y para los consumidores. Lo que pasa es que a veces no lo decimos. Es importante que veamos eso, pero que también que entendamos que probablemente es este trimestre y que para el próximo trimestre a lo mejor hay algún tipo de turbulencia y ya para el 2026 se acabó la turbulencia, el avión ya pasó por la turbulencia y salió y estamos otra vez con buen tiempo. Entienda que eso es lo que tenemos que ver de toda esta lectura importante que tenemos con respecto a Walmart, además de que una de las unidades de negocios de Walmart, aquí voy a volver a poner en pantalla la lámina, que se llama Sam's Club, que es una unidad de negocio de Walmart. Si usted va a Walmart en los Estados Unidos, usted tiene el Walmart y muy cercano al Walmart tiene las ventas al mayor a través de eso que se llama Sam's Club. Ahí superamos las expectativas y efectivamente ahí sí tuvimos un segmento importante. Además de que la guía anual de Walmart hacia futuro fue revisada efectivamente con un crecimiento importante y eso nos dejaría saber que hay una fuerza en todo lo que tiene que ver con la compañía hacia futuro. Sin embargo, como le contaba yo, con respecto a la estadística, la castigan y la acción está 4 y tanto por ciento a la baja cuando son la 1 y 38 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 7 y 38 en Madrid y como digo yo por allí para no olvidarme, serían alrededor de la 1 a las 11 y 38 en Ciudad de México. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos que ver con respecto a los indicadores del día de hoy para saber por dónde va la película? Las solicitudes semanales de desempleo que muestran un deterioro laboral, pero yo siempre digo, pero no es tanto. No, solamente que necesito el titular que sea malo. Entonces, como dicen por allí, porque ustedes opinan en nuestras redes cuando tenemos esto en los diferentes patrones, opinen. Porque efectivamente allí hay una cantidad de titulares malos que empiezan a salir como todo se ve malo para tratar de tumbar el mercado. ¿Por qué? Yo se lo he explicado a usted hace tiempo y se lo vuelvo a decir. Porque la industria necesita volatilidad. La volatilidad es básicamente esa incertidumbre que se refleja en los precios porque hace cambio de precios entre los actores, genera comisiones, genera expectativas divididas. Eso es necesario para, como digo yo, el funcionamiento de la industria. Volviendo un rapidito, 1.39, los índices siguen estando estables en 0.40% a la baja. Eso es prácticamente nada. Eso nosotros estamos alrededor del 2 o el 1,5% desde el máximo histórico. Eso es nada. Aquí la bolsa ha subido 30 y más por ciento desde el día de la liberación, desde 6 o 7 días luego del día de la liberación, donde efectivamente el presidente Trump dijo que paralizaba el proceso de lo que serían las tarifas. Entonces, a lo que tenemos que prestar atención es que sí que se deterioró un poquitico el empleo, pero que efectivamente en ese deterioro de lo que nosotros observamos con respecto al empleo, no hay tal miedo aún, aunque crece la evidencia, que es lo que es interesante aquí, dentro de eso que nosotros estamos observando con respecto a cómo me sale el número, que es lo que estoy explicando ahora, de las 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde por allá por Madrid, con respecto al seguro por el desempleo, o sea, que es el cheque que se le entrega a la gente que pierde el empleo. Esperaban 225,000 personas semanales pidiendo eso, más o menos estábamos por ahí, subimos a 235,000. Entonces se prenden algunas alarmas. A mi juicio es más de lo mismo. O sea, más o menos estamos en una especie mínima de desaceleración. Crece esa evidencia de que las compañías no están contratando y eso obviamente genera problemas en estos números. Además de, como le explicaba, el índice de Filadelfia mostraba más inflación y mostraba específicamente una debilidad, en el caso de Filadelfia, de la actividad manufacturera, donde las nuevas órdenes sufrían un retroceso. Eso todo fue lo que nos dejó saber el proceso tanto de los números del desempleo o de la solicitud de cheques por desempleo como del número importante que tenía que ver con esa encuesta de Filadelfia. Hay otras cosas adicionales que también tengo que comentarles con respecto a los PMI de Estados Unidos. Hablamos del PMI de la zona europea hace rato. Hablamos del PMI de lo que tenía que ver
con India y hablamos del PMI o los PMIs que tenían que ver indudablemente con Japón, ¿verdad? Y ya entendimos que es manufactura y servicios. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos esta mañana? En Estados Unidos los PMI flash, que son los PMI rapidito, por decirle a lo que vienen antes del número real, aquí todo lo miden, señor. Aquí en Estados Unidos nos miden hasta cuántas palabras dice Víctor en un programa de 1 hora. Mire, fíjense bien, PM Flash en los Estados Unidos mostró un crecimiento relativamente sólido, donde en la parte de manufactura subió a 53.3 en agosto desde el 49.8 en julio. Ya vaya, freno de mano. Vamos a volver a repetir. Para que usted lo entienda, quitamos la lámina. O sea, Víctor, que lo que tú me estás diciendo a mí es que el PMI de manufactura en los Estados Unidos me sube de 49.8 a 53.3. Sí, estamos en expansión. Exacto, exacto, exacto. Entonces, si yo estoy en expansión, que me puede generar inflación, le voy a bajar las tasas de interés para que le ponga todavía más gasolina a esa llama que se está recién prendiendo. No, la pregunta es, pero Víctor, si estoy en expansión, ¿cómo es posible que el desempleo esté en esa situación? Porque las compañías, y esto aquí es donde nosotros queremos llegar en todo este proceso, y recuerde que para mí no es para nada fácil en caliente hacer todos estos comentarios explicativos, pero es que resulta que la compañía Walmart se está comiendo las tarifas y no contrata, pero sí seguimos en expansión, pero no lo vemos en el empleo. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero para seguir contratando, porque tengo que la tarifa, el arancel. Y aquí es lo importante en esta mezcla tan difícil que hay en el mercado, porque efectivamente eso es justamente lo que están discutiendo jóvenes en las mesas de inversiones de hacia dónde vamos. Mañana hay un despeje de la ecuación momentáneamente con el discurso que vamos a tener la Reserva Federal. Ya vamos a ver lo que viene mañana, pero efectivamente hay una confusión enorme porque hay indicadores que son mixtos. Es decir, la economía echa un paso hacia adelante, se está poniendo muy bien y me echa 2 pasos hacia atrás. Esa confusión nunca se va a quitar, para que usted también lo entienda. Y es precisamente el juego del mercado, que es un juego que completamente confunde a que hubiese una explicación de por qué subimos y una explicación de por qué teníamos que bajar. No lo olvide, porque es justamente la metáfora tan difícil de despejar del mercado de capitales. Luego, cuando nosotros observamos todo eso, también vimos, y aquí vuelvo con la lámina, lo que tenía que ver con el PMI de servicios, que se mantiene robusto en los Estados Unidos en 55.4, señalando la mayor expansión del 2025. Entienda usted que estamos en expansión, con tasas de interés, según algunos llaman, altas, como el presidente Trump. Pues resulta que como con tasas altas sigues en expansión y tú quieres que yo te baje la tasa de interés. ¿Me entiende? Entonces, no se trata de irle a caer a gritos a quienes están en la Reserva Federal, sino entender su dinámica. No se trata de defenderlos. Se trata de entender las vicisitudes contra los que ellos se encuentran, porque reaparecería el gran riesgo macro de lo que sería indudablemente la inflación. Y aquí es muy importante porque esa inflación nos pudiese estar diciendo que pudiese ser persistente. Y tenemos que prestarle atención a todo esto porque justamente la dinámica que nos pone Walmart el día de hoy nos puede dejar saber que esto puede verse en otros aspectos. Además de que indudablemente necesitamos ver cómo nos estamos comportando en el trimestre número 3, que es el trimestre en el cual se han anunciado las tarifas. Para volver otra vez a esa lámina número 2, que creo que la había puesto y quitado, básicamente están las ganancias tras el cierre. Me voy a despedir antes del cierre, no la vamos a poder ver, pero me reporta Ross Store, que es muy similar a TJ Maxx, Workday, me reporta Zoom, y es importante ver cómo está el consumo, además de que voy a ver en la noche, eso se lo voy a reportar mañana,
todo lo que tiene que ver con la inflación de Japón. Como usted sabe, el IPC de julio de Japón es diferente, estos señores se la saben todas, al índice de precios al consumidor de Tokio. Ellos tienen dos, el de Tokio y el de Japón. Es como Tokio no me lo toques, Tokio es para acá y Japón es para allá, que obviamente debería ser uno el del país. Quitando la lámina y pasando rápidamente a la lámina número 4, vamos a ver qué nos dicen nuestros queridísimos amigos los pesimistas y nuestros amigos los que son más positivos. Pues resulta que obviamente cuando los pesimistas están analizando el panorama, a raíz de que salieron las minutas de Reserva Federal, una de las primeras cosas que ellos dicen es, esas minutas estaban mostrándonos que ellos están muy preocupados por la inflación más que por el problema del empleo. Ok, está bien, pero resulta que cuando ellos vieron esas minutas, señor pesimista, esta era la dinámica que había y eso cambió. 48 horas después de que ellos vieron eso, cambió la dinámica porque cambian los indicadores. Ok, Víctor, está bien, te la gano. Resulta que los pesimistas siguen diciendo algo que es verdad, que Donald Trump sigue presionando a la Reserva Federal de una manera como nunca antes vista, .com, porque esto es una realidad. Presiona a Powell, va y le revisa la obra que se está haciendo, dice que a lo mejor lo va a demandar, le dice que debe renunciar, le dice que es too late, después agarra a esta señora que renunció en la reunión pasada, dos gobernadores que dicen que Powell está mal, esta mañana le meten esa pesquisa tan fuerte a Lisa Kut, después dicen que mejor que la vote. Tiene razón, eso genera inestabilidad. Luego los pesimistas hablan de un riesgo fiscal pues totalmente creciente. No veo el riesgo fiscal igual que ustedes, porque no nos guste o nos guste, los aranceles están recogiendo una cantidad importante de dinero y aquí no hay tutía, aquí realmente hay una cantidad de dinero. Otra cosa, ellos dicen, según lo que veo yo en pantalla aquí en mis puntos, porque acuérdense que yo no me lo puedo aprender todo de memoria tampoco, ¿no? Que el CHIPS Act podría transformarse en una manera en la cual las compañías agarran capital. ¿Qué? El CHIPS Act, que es una cosa que aprobó el presidente Biden para entregarle plática a Intel para que ellos hicieran chips aquí en los Estados Unidos. Entonces, que efectivamente todo el proceso de ese CHIPS Act pudiese estar totalmente concatenado a que ahora sea la dinámica nueva de participaciones dentro de compañías en los Estados Unidos. Vamos a volver a quitar esto aquí para que lo puedan entender y me van a poner ahí la cara completa. Eso que le estoy contando a ustedes es muy importante porque esto genera un debate político en los Estados Unidos. Si tú tienes una compañía que se llama Tintorería X y vengo yo y te entrego dinero para que tú no la pases mal, lo lógico no es que tú me remuneres como un préstamo o que me des parte de la tintorería. Claro. Entonces no puede ser que nosotros, o lo que puede pasar en España, o lo que puede pasar en Brasil o en México, de donde usted me esté mirando, que el papá Estado le entregue a estos empresarios, que puedo ser yo, no estoy diciendo que no puedo fallar, que me entregue esa boloña de dinero y que el Estado diga, te lo regalo. Lo que está diciendo la administración Trump es, te entregamos la plata, Intel, pero nos queremos quedar con el 10% de la compañía. Te estamos entregando 100.000 millones de dólares para que tú produzcas chips, para incentivarte. Dame parte de la compañía. No puede ser que nosotros te lo regalemos y entonces a la gente que está pasando trabajo no le demos. Ese es el problema del capitalismo. Tienen razón. Los empresarios o se meten la mano en el bolsillo o si van a agarrar esa plata, pues bueno, abran el capital de la compañía y entréguenmelo en garantía. ¿Por qué? Porque con ese dinero tú vas a crecer la compañía y yo como papá Estado, que soy el dueño de toda la gente que está en este territorio, quiero que también se beneficie. Otra de las cosas que ellos dicen que es bien importante es la inflación en el Reino Unido. Ahí sí tienen razón. El índice de precios al consumidor que dijimos el día de ayer fue mayor de lo esperado. Ahí es importante, además de que tienen razón en algunas compañías como Alcon, como todo lo que tiene que ver con Baidu, todo lo que tiene que ver con la parte de Dincon, por ejemplo, Steel Lauder, que básicamente fueron expectativas que no llenaron los márgenes de lo que nosotros esperábamos. Lazy Boy, Target y para de contar. Toll Brother también se las doy. Perfecto. ¿Qué piensan los optimistas? Vamos con la lámina nuevamente. Las expectativas del tono
del mercado que nosotros esperamos mañana van a ser más tranquilas de un Jeremy Powell. Aquí los optimistas, yo soy del lado de los optimistas, pero aquí tengo mi cosa dividida porque yo también veo problemas de inflación, eso no lo puedo quitar, sí es una sola vez, pero me preocupa la expansión que estoy viendo en los Estados Unidos. Recuérdense que hace 2 semanas tuvimos el Producto Interno Bruto y se nos voló 3% en el trimestre 2. Veo estas expansiones, señores, eso es inflación. Póngale cuidado a la inflación, porque después que eso sale, nanay, nanay. Obviamente, los positivos hablan de que Jeremy Powell no tiene otra opción ante la presión que ir con un recorte de tasas de interés, que eso ya está descontado por el mercado y que eso es positivo para el mercado. Tienes razón que los resultados empresariales, pues obviamente tienen compañías buenas y malas, de que hay resultados como el de Analog Device, que superó las expectativas, hay resultados como el de Lowes, que obviamente tuvo ganancias ligeramente positivas, el de TJ Maxx que yo le contaba, que superó con las bases llenas todo lo que estaba pasando y que Target pues decepcionó, pero que no era tan malo como se esperaba y que lo de Walmart hoy sencillamente es gajes del oficio. Además de que hablan de que sigue el sentimiento eufórico en tecnología, a pesar de que tenemos una pequeña corrección el día de hoy y que no olvidemos que desde el punto de vista de las fusiones y de las adquisiciones, las compañías siguen en todo este proceso. Así que, bueno, como yo soy positivo, le doy la razón a los positivos, pero yo creo que aquí estamos como tablas en este pulso, ¿no? Y eso se va a despejar el día de mañana. Y si es verdad que el presidente Trump pueda poner en la mesa a Vladimir Putin y al señor Zelensky, porque si no esto se enreda. ¿Qué viene el día de mañana? Vamos rápido porque ya estamos a punto de terminar el programa. Básicamente, nosotros tenemos que irnos a lo que viene fundamentalmente mañana y aquí vamos con la laminita número 5 para que observemos este proceso. Vamos a ver, obviamente, todo lo que nos va a entregar las ventas de minoristas en el Reino Unido para el mes de julio a las 2 de la mañana. Esos datos de consumo británico se van a publicar bien tempranito para mí. Yo voy a estar probablemente dormido. Y obviamente lo vamos a ver mañana cómo es la expectativa con respecto al Banco de Inglaterra. Recuérdese que ya pasó lo de la inflación. Ahorita hay que ver todos estos números importantes. Datos de salarios negociados en la eurozona. Eso va a ser obviamente del segundo trimestre a las 5 de la mañana y también hay que ver cómo están los salarios en la eurozona. Los datos corporativos antes de la apertura. Tengo a BJ's, que compite obviamente con Costco, que compite con Sam's, que es la parte importante que tiene Walmart. Es interesante lo que puede pasar allí. Tengo obviamente una cantidad de información en esa parte de retail que me sigue armando la dinámica para después ponerme con mis popcorn, mis palomitas de maíz. Mentira, porque tengo que hacer el programa ustedes a las 9 de la mañana. Tan pronto termine el programa mañana o estemos en la mitad del programa, tendremos que pasar con el directo de Jeremy Powell, porque Jeremy Powell es más interesante que lo que les puedo decir yo y eso va a pasar mañana a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Esa es la dinámica de lo que esperamos mañana, donde lo más importante es ese discurso que va a ser a las 16 horas de Madrid, 8 de la mañana hora de Ciudad de México, 10 de la mañana en nuestra queridísima parte, digamos, de la zona este de los Estados Unidos. Fíjese bien, otra de las cosas que nosotros tenemos que estar observando, que yo creo que es interesante que usted lo comprenda, ya que quito la lámina para que ya prácticamente vayamos a despedir, es el hecho de que hace unos minutos atrás salió una noticia de que Apple aumenta nuevamente sus tarifas mensuales en algo que se llama el Apple TV aquí en los Estados Unidos. Eso refleja que sigue existiendo inflación, porque resulta que Apple no tiene que subir las tarifas del streaming y me las volvió a subir en esa guerra que hay por ganar una cantidad de adeptos. Lo ilógico sería que se subiesen los precios y Apple lo está haciendo. Tiene un impacto importante a unos suscriptores que ellos entienden que no se vayan en ninguna parte. ¿Okay? Es importante porque nos está volviendo a mostrar que las compañías suben precios en estos momentos y que puede haber esa espiral inflacionaria que se va a medir obviamente cuando veamos en septiembre la inflación de lo que sería el mes de agosto. Preste la atención. Otra de las cosas que me llama la atención, un poco para poner la nota dinámica al final del programa, es lo que Chipotle, que es una compañía muy importante de Estados Unidos, está haciendo con una compañía que se llama Zipline y de que ahora nos van a entregar la comida con drones. Preste la atención, pero cuando eso me hablaba un amigo mío hace 2 años de Amazon, yo creía que estaban las nebulosas y resulta que ahora no hay nada que yo no crea. En materia de tecnología y en materia de innovación, dentro de poco habrá una pastillita que nos tomaremos y esa pastillita reportará 4 horas después cómo estamos por dentro. Eso viene y hay que prestarle atención. Entonces estos anuncios tecnológicos de Chipotle
no solamente ponen en el tapete lo que pase con Chipotle, sino efectivamente para que le preste usted atención cómo reaccionan los demás que compiten contra Chipotle. Otro que está muy atrás, por cierto, es la compañía a la cual se fue el CEO de Chipotle, que es Starbucks. El servicio no es bueno y aquí lo tengo que decir yo. Ojalá pudiera hacer una entrevista al señor. Vamos a ver si lo logramos, una entrevista al presidente de Starbucks para que él nos cuente con subtítulos qué es lo que está haciendo él por lo que sería nuestra queridísima compañía Starbucks. Culmino diciéndole que hay una crisis enorme de oficinas en Boston. Eso es una noticia que reporta Bloomberg el día de hoy, donde es tan fuerte el no acceso. Es una ciudad progresista y obviamente es otro cantar. Mientras Nueva York, que también es progresista, la gente vuelve a la oficina. En el caso de Boston, no me digas que vuelve para la oficina porque no voy. Bueno, resulta que el problema con los edificios es enorme. Mire, 1:57 de la tarde. Espero que usted evalúe la energía, las ganas, la mística de entregar una cantidad de información. No olvide el buen día y buen negocio y no olvide buenas noches o buenas tardes, dependiendo de donde nos está mirando. Y por nada del mundo vaya a olvidar sintonizarnos para un viernes de película, donde la novelita de la Reserva Federal contra la Casa Blanca está a la orden del día. Así que nos vemos pronto y que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias.